Buenas tardes. Y aunque generalmente no utilizo papeles para estas charlas, o más que una simple guía, en esta ocasión tengo que leer unos cuantos artículos de unas cuantas constituciones y prefiero tenerlos delante que tener que hacer una lista. Así que esta vez sí va con papeles y tengo que leer bastante. El tema que tratamos, el de las constituciones, tiene su origen en un hecho bien sabido, la Constitución norteamericana, que a finales del siglo XVIII se constituye como nación, Estados Unidos. Es una federación y se constituye. A partir de ahí, en Francia, en 1791, se crea hay una revolución y entonces deciden constituirse también. Y lo que hacen al constituirse es crear lo que se llamó la Declaración de los Derechos del Ciudadano. Una lista de quiénes son ciudadanos y qué derechos y deberes tienen. Eso es el origen inicial de la Constitución. ¿Qué es esa nación? O sea, quiénes son los miembros de esa nación y qué derechos y deberes tienen. La de 1791 pues duró poco. Una vez guillotinado Robespierre y disuelto acabado el periodo del terror, la de 1793, que es verdaderamente la primera constitución de la República Francesa, esa está ya muy lejos de lo que fue la del 91. Pero es el modelo. La del 91 es el modelo para todo lo que se hará después en Europa durante los siguientes 200 años. ¿200? No hemos llegado, no, 100 y pico, que no hemos llegado a 200 todavía. La de Cádiz es una situación muy compleja, porque la gente con ideas más avanzadas en aquella España de la época, resulta que se sienten más en sintonía con las ideas que venían de Francia, de la Revolución Francesa, con las que traía Napoleón. Napoleón fue por toda Europa con el código napoleónico en la mano, queriendo llevar las leyes y la Constitución a todos los pueblos de Europa, y se encontraba con que lo que había enfrente era la constitución de naciones y el nacimiento de posiciones populares que se oponían a que se les invadiese, lo cual era una obviedad, claro. Pero Napoleón pensaba que llevando el progreso delante de sus batallones, pues convencería a mucha gente. Y en España, pues sí, convenció a alguna gente, pero momentáneamente. El caso más conocido es el de Jovellanos, lo cuenta en sus diarios. Jovellanos, claro, le ofrece al hermano de Napoleón, José Bonaparte, le ofrece ser el primer ministro, ser la persona que organice el nuevo país. Y se lo piensa, es ya mayor, es un hombre muy mayor, y dice, bueno, es la oportunidad, pero algo no me encaja. Y en ese momento cuenta sus diarios que llega a Zaragoza y baja del coche en el que estaba, y de pronto todo el mundo corre, salta, hay gente, hay disparos, y unos cuantos paisanos le cogen, ven con nosotros, le meten en una portal, le esconden, y ¿qué pasa? Los franceses. Y está la gente en la calle peleando contra los franceses. Y él se esconde allí con ellos, y cuando sale dice, no, mi destino no es José Bonaparte, y se va a Cádiz. Y es el origen del movimiento constitucional en Cádiz. Ocurre que en Cádiz se juntaron pues gente muy diversas, pero todos con una idea de que algo nuevo comenzaba. Algo nuevo había comenzado en la Revolución Francesa y algo nuevo tenía que pasar aquí. Hay que tener en cuenta que de 1789 a 1812 hay nada menos que 20 y tantos años. O sea, ha pasado ya mucho tiempo y Europa se ha vuelto un volcán completo. Y en Cádiz se reúnen todas esas gentes que piensan en algo nuevo. En 1795 es el primer intento republicano en España. Una revolución breve en la cual pues fracasa. Se organiza desde las logias y se intenta colocar al duque de Alba, que era en ese momento era un hombre de ideas más avanzadas, de presidente de una república. Y bueno, la persona que lo inspiró, Piferrer, al final no le fusilaron ni ahorcaron, murió en los presidios años después. Pero fue el primer intento y es 1795. Hasta 1812 hay una convulsión completa que permite que en Cádiz se junte
todo lo mejor que podía haber intelectualmente en España. España en ese momento no es España, es España de los dos hemisferios. O sea, todos los que son españoles europeos y los españoles de América. Es como se decía en la época, de los dos hemisferios. Como muchos americanos, muchos criollos, no pudieron llegar a tiempo a las Cortes, y Cádiz era un emporio de vida social, intelectual y política, pues muchos de los diputados americanos eran americanos que estaban en ese momento en Cádiz y pasaron a ser miembros de las Cortes en representación de Guatemala, de México, en fin, de muchos sitios. Pero de los que llegaron de allí, llegaron pocos. Y es la única vez, hubo una regencia en ese momento, la única vez en España en que España ha tenido de regente a un americano. Uno de los 3 regentes que hubo en ese periodo no era español de Europa, era un criollo. Duró poco esa regencia, pero fuimos gobernados, es muy interesante de ver, creo yo, por un criollo, por un español de América. El hecho es que se juntaron y decidieron hacer una constitución. Y le salió algo muy curioso, algo modélico, porque se debatió en toda Europa. Esta constitución que se hace en el momento en que ya está decayendo la conquista napoleónicas y está al borde del precipicio ya a Napoleón le faltan 2 años para ser un prisionero en Santa Elena, pues es un modelo de lo que era el ideal que circulaba por toda Europa. Los problemas de las constituciones en España son fundamentalmente 4. El primero, como en todas partes, es definir cuál es la nación, qué es la nación. El segundo es quiénes son, por tanto, los ciudadanos de esa nación, cómo se definen. He sabido, ya lo contaré cuando llegue la del 76, el problema de Cánovas, que no tenía claro cómo definir a un español. Sí, no lo tenía nada claro y acabo diciéndolo, adelanto, diciendo el español es el que nace, el que hijo de... Tampoco, en Filipinas, pero no, allí no está claro. Y dijo al final, bueno, español es el que no puede ser otra cosa. Es lo que parece que dijo al final. Sí, harto de no poder definir con claridad lo que era ser español en Europa. Pero en este momento sí es muy importante. Se definen los españoles de ambos hemisferios. Y es muy importante porque hasta ese momento todas las naciones se rigen por un soberano. Un soberano, un rey, emperador, lo que se quiera. La soberanía reside en el soberano. Y las Cortes de Cádiz declaran lo siguiente, que es lo más importante. Declaran, la soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Ese es el cambio más importante que aportan las Cortes de Cádiz. Nación, hay que definir también un poco. Nación es una palabra compleja, se lleva usando en ese momento muchos siglos. La primera cita que yo sepa es la que hace Juan de Valdés, un castellano del siglo XVI que vivía en Italia. Aunque se diga que la primera gramática castellana es la de Nebrija, en realidad la primera es la de Juan de Valdés, que no se imprimió hasta mucho tiempo después. Circulaban copias. Y él critica a un poeta de la época que dice, los pájaros cuya nación es cantar. Y dice, no. Nación no es la forma de ser, el carácter, no es el conjunto de aspectos que definen a la persona. Nación es de dónde son tus padres, tus abuelos, tus antiguos. Eso es la nación. De dónde naciste, no los caracteres. Eso es muy importante porque a la larga lo que se va a discutir es quién es ciudadano de esa nación. A lo mejor es un indio de América, o no. Claro, eso es lo que está... A lo mejor es un extranjero, un británico o un sueco que vive en Cádiz y tiene hijos en Cádiz. No está claro. Entonces hay que definir que nación es efectivamente el origen, la raíz, y no el carácter. O bien, a lo largo, acabará siendo también el carácter. Esa es la evolución de la idea de nación a lo largo del siglo XIX y XX. La Corte de Cádiz empiezan diciendo que la nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, eso es una bofetada en la cara del monarca.
no es ni puede ser patrimonio de nadie. Y luego desarrolla el territorio de las Españas, define todas las comarcas de España y de América y de Asia, todas, y dice, bueno, y cuando acaba de definir las que le cuesta medio folio, dice, será una división más conveniente del territorio español por una ley constitucional, luego que las circunstancias políticas de la nación lo permitan, porque era inmenso, claro, aquello. Bueno, no se pudo hacer nunca, porque tras el fracaso del liberalismo en aquel periodo ocurrió lo que tenía que ocurrir, una dictadura, una tiranía que duró más de 20 años y en la cual pues todos sus ideales se perdieron. Sin embargo, había un punto que estaba todo el mundo de acuerdo, aunque algunos, digamos, con reservas. Es el artículo 12 que dice: la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única, verdadera. Bueno, y luego entramos en el tema que es el más importante que se desarrolla en las constituciones, que es ¿quién hace las leyes? Las Cortes, obviamente. Las Cortes hay que elegirlas y se eligen diputados para que elaboren esas Cortes, pero se admite que el rey intervenga en la elaboración. Se le da una potestad de intervención, cosa que hasta entonces era únicamente del rey, y a partir de ahora el rey participa con su iniciativa, pero solo pueden aprobarlas las Cortes. La diferencia es que en el periodo anterior el rey decide y ya está, y en este periodo no son las Cortes las que proponen todo, puede proponerlas también el rey, pero solo deciden las Cortes, que son las que son soberanas. La Constitución del 12 tiene un problema de ser muy novatos, y entonces ocurre que mezcla dos cosas que luego ya, a partir de la siguiente, 37, se distinguieron claramente, que es la Constitución y el reglamento. El reglamento de una Constitución son el conjunto de normas para desarrollar los aspectos de esa Constitución. Por ejemplo, el sistema electoral, el sistema de representación, las formas de actuar en las Cortes, y entonces tiene 383 o 4 artículos, porque el 80% no son artículos constitucionales realmente, son procedimiento, son cómo se eligen a los diputados. Era complicadísimo, ¿eh? En aquel tiempo las comunicaciones no eran fáciles y elegir un diputado del Chaco era complicado, claro. Y entonces se decide y se mete en la Constitución, pero no es Constitución realmente. La Constitución es los términos, las formas básicas en que se estructura el país. Plantea dos cosas que no son, que sí son de las constituciones, que es qué condiciones tiene que tener alguien para ser diputado y luego ya más adelante para ser senador. Y el artículo 91 decía que para ser diputado a Cortes se requiere ser ciudadano que está en el ejercicio de sus derechos, mayor de 25 años, y que haya nacido en la provincia o esté vecindado en ella con residencia a lo menos de 7 años, bien sea de estado secular o del eclesiástico secular. Secular, ¿eh? La Constitución de Cádiz no admitió frailes. Admitió el clero secular en aquella época. Hay que tener en cuenta que no es simplemente el clero, los obispos, etcétera. Es la gente con estudios. O sea, ser cura es tener estudios, simplemente es eso, no va más allá. Es el tipo que en el pueblo pues ha conseguido, pues porque tenían algo de dinero en la casa, y entonces el hijo mayor va a ser heredero y el segundo le meten a cura, pues porque así tendrá cierto poder, cierta influencia y además tendrá estudios de cierto nivel. Entonces ser cura secular, no regular, es una persona que tiene un nivel y además un reconocimiento de autoridad en cada pueblo, en cada sitio. Luego está el problema del alto clero, del obispado, etcétera, que ahí hay mezcla de secular y regular, ¿eh? Pero en cuanto al clero secular, son los curas de pueblo o los curas de ciudad. Son parte del pueblo, generalmente un hijo del pueblo, precisamente. Eso ha sido hasta los tiempos de mi juventud. Todavía era normal que el cura del pueblo fuese un hijo del pueblo, con más medios o con otras posibilidades, pero era hijo del pueblo, de ese pueblo precisamente. Ese es el primer punto que es importante, que se mantiene el catolicismo de una forma
rígida como única religión, y no se ponen pegas dentro de eso a que los clérigos sean políticos, porque se entiende que al ser personas ilustradas pues van a ser políticos. No se entiende tampoco que sean políticos reaccionarios, porque la mitad de los, no la mitad no, pero un 15-20% de los miembros de las Cortes de Cádiz eran clérigos realmente, pero de ideas muy avanzadas. De hecho, bastantes de ellos acabaron en el exilio, en Londres, la mayoría en Londres o en París, pero acabaron en el exilio porque eran clérigos. Aquí tenemos a los hermanos Villanueva, Lorenzo y Joaquín Villanueva, que bueno, al final pues son protestantes. Es decir, hartos ya en Inglaterra, pues son protestantes. Y bueno, está el caso de Blanco White, también muy conocido. Todos esos eran diputados en las Cortes y eran clérigos. De tal manera que sobre esa base, las Cortes tenían no solo ilustración, sino un alto nivel de arraigo popular, real. No eran unas Cortes de marqueses y de generales, eran unas Cortes en las cuales había lo que había entonces en la vida española, clérigos menores, o sea, clérigos seculares de ciudad o de pueblo, pero también los profesionales. Había mucha gente pues que tenían profesión. Había una clase entonces ya organizada que era pues la gente con profesiones. El médico, el maestro, una serie de comerciantes, muchos comerciantes, y eso era un nivel medio muy afrancesado y de ideas avanzadas. Ese sector es el que predomina en las Cortes de Cádiz, no el sector aristocrático, el cual está presente, pero curiosamente muchos de ellos abrazan también ideas liberales. Ideas liberales porque en ese momento hay un crack económico importante. Y sin embargo, para esta gente, para los comerciantes en Cádiz, pero también en el resto del dominio europeo de la corona, pues son comerciantes, dependen de América, dependen de Europa. Había una costumbre inveterada en España, desde el siglo XVI al menos, desde la conquista de América, que ya he dicho alguna vez que, en mi opinión, la mayor losa que pesa sobre la historia de España es la conquista de América. Es el mayor daño que ha podido tener España, es haber conquistado América. Lo que más daño ha hecho a las libertades y al pensamiento en España, y no en América. De hecho, lo que ocurre es que la sociedad de aquel momento tiene una estructura muy estática, muy solidificada. Hay una alta nobleza y una baja nobleza. La baja nobleza, que es diferente en los territorios de Castilla y en los de Aragón, bueno, diferente simplemente, hay más, la herencia se divide de forma diferente, como es sabido, los fueros valencianos, catalanes y aragoneses son diferentes a los castellanos, pero también hay una diferencia en cuanto al nombre que tienen las baja nobleza. Después de la conquista de América ocurrió que lo bueno era irse a América pensando que ahí se bajaban del barco y empezaban a coger oro y se creaban un harén con unas esclavas y ya está, a vivir. Y volvían a la península, a Castilla, y les daban un título, pues en Aragón de caballero y en Castilla de fijodalgo, de hidalgo. Y bueno, eso creó esa casta en la cual tenían algo de dinero, eran los ricos de pueblo, los hidalgos, y tenían como mayor título de categoría no trabajar, no haber trabajado nunca. Sí, esa era la nobleza, la baja nobleza, porque la alta nobleza no trabajaba, pero claro, ¿de qué iban a pensar en trabajar? Eso era absurdo. Pero la baja nobleza era, su obsesión era que no se les notase que no habían trabajado nunca, que fuesen, digamos, que se les notase que no habían trabajado nunca, que eran personas que vivían pues de las rentas de lo que habían traído de América, de lo que habían comprado, de los criados que tenían o de las tierras que tenían. Y eso creó esa conciencia de un país donde lo bueno era demostrar que nunca se había trabajado, que es lo que es la historia moderna, en mi opinión, de España, incluido Aragón, aunque sea ligeramente diferente en Aragón. Aragón quiere decir la corona de Aragón. Pero esa era la idea. Sabida las figuras como la más famosa de todos, que todos conocemos, la del pobre Don Quijote,
que se echa unas migas de pan en las barbas porque no ha trabajado nunca. Claro, es un hidalgo, pero no tiene un céntimo, está pegado totalmente y no puede parecer que es un pobre. Entonces coge unas migas de pan, se las pone para que parezca que ha comido. Bueno, sí, esa era parte de esa nobleza baja. Otra parte no, otra parte que ha llegado a nuestros días eran los ricos de pueblo, que a base de matrimonios, de enlaces, de herencias, de compras y de préstamos conseguían ser unos ricos tales que por un favor especial a la monarquía alcanzaban un pequeño título de nobleza. Se les nombraba hidalgo o caballero aquí en Aragón, pero era un título alcanzado porque habían conseguido comprarlo en realidad. O sea, con los dineros que habían conseguido reunir, conseguían, bueno, aparte de por las guerras, es decir, que la guerra de sucesión dio lugar a una gran cantidad también de nuevos nobles, porque habían ayudado a la... Eso era la baja nobleza, que era muy importante en aquella época. Y las Cortes de Cádiz reúnen ese sector social de profesionales, comerciantes, intelectuales también, gente, clérigos, todo eso son gente con preocupaciones. En un momento como la convulsión napoleónica, quiero recordar que desde que empieza la Revolución Francesa hasta que Napoleón acaba en Santa Elena, han pasado 3 generaciones, 35 años. Y que por tanto el mundo ha ido cambiando. La gente que va, los soldados más bisoños, más jóvenes, que entran con Napoleón en Rusia, no habían nacido cuando la Revolución Francesa. Y la gente que había participado en la Revolución Francesa tenía ya 60 años, cuando Napoleón es derrotado. Son unos años, 40 años de convulsión en Europa que cambian todo, profundamente, pero muy profundamente. Y eso es lo que se refleja en las Cortes de Cádiz. Porque entonces surgen las libertades, los derechos ciudadanos, esas ideas que solo podían defender ese sector social que en España es el que estoy definiendo. Lo de los hidalgos aquí queda un poco al margen. Sí. Pero sí esos sectores que eran, pues eso, el médico, el cura, el comerciante, en fin, ese tipo de gente. Eso es lo que crea la idea de libertades, la idea de libertad de comercio, que no es baladí, obviamente, y la idea de necesidad de constituir una nación. Entonces, en Cádiz se establece el sistema por el cual el rey sanciona las leyes. Y entonces se le concede una cosa que durará todo el siglo XIX, que es las Cortes aprueban las leyes libérrimamente, como les parece bien, y se las entregan al rey para que las sancione. El rey puede no sancionarlas, pero las Cortes de Cádiz le exigen que si no las sanciona, tiene un plazo muy limitado para sancionarlas. 1 año, llega a 3 años, para sancionarlas. Y si no, se aprueban sin su sanción. Eso es las Cortes de Cádiz. Ese es el cambio de mentalidad total que hay en el periodo. Pues eso es una creación, la de las Cortes de Cádiz. Sí. Artículo tal. Las restricciones de la autoridad del rey son las siguientes. Primera, el rey no puede impedir bajo ningún pretexto la celebración de las Cortes en las épocas y casos señalados por la Constitución, ni suspenderlas ni disolverlas, ni en manera alguna embarazar sus sesiones y deliberaciones. Los que le aconsejaren o auxiliaren en cualquier tentativa para estos actos son declarados traidores y serán perseguidos como tales. Y el rey no podrá renunciar, enajenar, ceder cualquier autoridad real sin el consentimiento de las Cortes. Ni puede abdicar tampoco. O sea, el rey le convierten en alguien que acaba siendo prisionero, aunque le dejan que vaya a las Cortes y proponer lo que le parezca bien. No tiene ningún problema, pero tiene que aprobarlo las Cortes. Eso es un avance descomunal que retrocederá inmensamente a lo largo del siglo XIX. El título 9, se llama de la instrucción pública, dice: en todos los pueblos de la monarquía, todos, de ambos hemisferios, se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles. Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidades que establezcan las leyes. Bueno, se entenderá que para lo que había habido antes,
el cambio era notorio, se entiende. Así que eso tuvo un gran apoyo, un gran entusiasmo y llegó a esas capas. Pero pasaron unos pocos años, acabó el mundo napoleónico y volvió Fernando VII, y un pueblo, digamos, ese pueblo que recoge Goya en sus grabados, brutal, que había pasado años de guerra contra los franceses, en los cuales cualquier crimen, cualquier barbarie estaba, tanto de un lado como de otro, estaba normalizada. Era asesinar, robar, violar, matar, todo, incendiar, todo era normal. Pasado ese periodo era muy difícil reconducir a ese pueblo, de tal manera que Fernando VII se lo encontró hecho para ser el deseado, o sea, para que los sectores más elementales de la sociedad, sobre todo en pueblos, en regiones apartadas, pues dijese, hombre, pues ya tenemos rey, y no se enterase siquiera, porque de las Cortes de Cádiz se enteraron en toda Europa, pero no todos los sitios de España. Por desgracia, en España llegó a las capas cultas, a las ciudades, pero no llegó al campo. De tal manera que Fernando VII fue bien recibido y empezó una tiranía clerical, porque Fernando VII, hay que decir que Fernando VII era un hombre muy culto, tenía una gran cultura, y sí, era un hombre muy culto, y además con sus maestros, Burriel, etcétera, habían sido los mejores maestros de la época, cuando él era un chiquillo. Y además es que tenía una gran memoria y un gran conocimiento de España, de pueblos, iglesias, conventos, de pintura. Era culto. Lo que pasa es que era un criminal, pero era culto. Lo digo porque luego ha habido algún dictador que además no era culto. Claro, era un bruto. Pero no, en el caso de Fernando VII era un hombre muy culto. Dejó cuando el golpe del Diego en el año 20, le llevan preso hasta Cádiz. Y él hace un diario del recorrido. Y hay que leerlo. Es un diario de una cultura extraordinaria. En cada pueblo él discute la iglesia, la tradición, la arquitectura, en fin. Y además discute con la gente. No era un tipo cualquiera. Lo que pasa es que él sabía muy bien que en vez de la universidad era mejor tener cátedras de toreo. Él lo sabía. ¿Qué? Cátedras de toreo, porque creó unas cátedras de toreo muy importantes, sí. Sí, he sabido cómo le recibe el rector de la Universidad de Cervera, con aquella famosa frase, Señor, lejos de nosotros la funesta manía de pensar, decía el rector de la universidad, claro. Sí, claro. Bueno, no es de pensar, de pensar, no me acuerdo la palabra exacta, si es pensar o lucidar, lo que sea. Pero esa es la forma, eso es lo que él estaba impulsando, bajo el manto y la protección de una iglesia que quería volver al antiguo régimen. Así que, visto todo eso, gobernó tiránicamente, de acuerdo con esa iglesia ultramontana, durante 20 y tantos años, con el pequeño interregno del levantamiento del Diego, que le costó al Diego que lo ahorcaran, indignamente además, porque era militar, no podía ser ahorcado, tenía que haber sido fusilado. Y bueno, pues las décadas siguientes, la década ominosa, fueron la peor tiranía de todo el siglo XIX, la peor. Claro, consiguió que a su muerte el caos estaba servido, no había ninguna pega para el caos. El odio al clero se había extendido por todo el país de una forma descomunal. ¿Por qué? Pues por una cosa importante, porque el clero era poseedor de más de la mitad de las tierras cultivables de España. ¿Y cómo lo era? Pues lo era por dos sistemas. Por un lado, porque era propietario en sí, por herencias, donaciones, etc. Pero por otro lado, porque en aquel tiempo, antes del siglo XIX, había dos formas de crédito en España. Los juros... ¿no se me oye bien? ¿No se oye bien? No. Procedo. Ahora se me irá mejor seguramente. Bien. No, hablaré de pie. Hablo de pie, sin problema ninguno. Sí. Pues había dos formas de crédito. El crédito de la casa, de la corona, que se obtenía por lo que se llamaban los juros, que eran... la corona emitía un papel en el cual le decía a alguien, présteme usted
2 millones de maravedíes o de escudos o lo que sea, y se le devolverán o no, pero se le pagarán intereses todos los años. O sea, era deuda perpetua en general. O sea, deuda que se pagaban los intereses, pero no el capital. El capital quedaba, si se quería, se podía pagar, pero el que tenía el que había hecho el préstamo no le convenía, porque a la larga ganaba más. Y que además significaba que esos papeles eran auténticos billetes de cambio. O sea, con un papel de esos podías negociar, venderlo al precio que fuese. La corona solo se preocupaba de la estabilidad del pago, o sea, de que se pagase todos los meses o años el dinero que fuese, mayor o menor, pero dentro de intereses razonables al que tuviese esos préstamos. Eso era una forma de los juros. Pero el más importante eran los censos. Los censos eran el crédito del campesino y del que tenía un comercio o del vecino de una ciudad. Era, pues, por ejemplo, un campesino que necesitaba comprar una yunta porque se había muerto el animal. Y entonces no tenía dinero, porque no tenía dinero, el campesino no tenía dinero en general, y entonces iba a pedirlo prestado. ¿Y a quién se lo pedía prestado? Pues generalmente al convento que había más cercano, que le decían, sí, te lo prestamos. Se lo prestaban y era un bajo interés. Al principio, en el siglo XV o XVI, era muy alto, pero desde el siglo XVIII era un 2%, un 3%, no era más. O sea que era una forma de que se financiara la vida de los campesinos, sin usura. Pero claro, era un crédito que había de dos formas, vencimiento fijo o vencimiento indefinido. Vencimiento fijo era a un año. Toma, tantos maravedíes, compras la yunta, compras el simiente, ha habido mala cosecha, compras simiente nueva, tal, pero me lo devolverás el año que viene. Lo único que pedían los monjes era una garantía suficiente, que generalmente cuadruplicaba o quintuplicaba el valor del crédito, y que se hacía en forma de hipoteca de las tierras del campesino. ¿Qué ocurrió? Que al cabo de las generaciones, pues los campesinos que no podían pagar perdían las tierras y pasaban a ser aparceros del convento. El que antes era el dueño pasaba a ser el aparcero y pagaba una renta por cultivar lo que había sido su propio terreno. Eso acumuló en manos de la Iglesia toda la tierra de España, cultivable e importante. Ese fue el poder real de la Iglesia. Cuando llega el siglo XIX, la desesperación había habido unos años de hambre brutales. En el año 1804 el pan había subido un 600%. El pan, que era lo único que podía comer la gente más pobre. Y la desesperación era absoluta en el país. Y las ideas avanzadas que venían de Francia, pues hacían que el respeto a la Santa Madre Iglesia pues hubiese caído en picado. No había tanta necesidad de agacharse ante la Iglesia, sino de exigirle la devolución de todo lo robado, porque eso es una usura. De tal manera que lo que ocurrió al final fue que a la muerte de Fernando VII estalló el caos. Estalló el caos, dejó una hija de 6 años, la que sería luego la reina Isabel, y un hermano que era ultramontano, ultracatólico, Carlos V se hizo llamar, que exigió la corona para él para volver atrás. Hubo un levantamiento general en el país, hubo un caos que duró unos años, el hermano lanzó una guerra, sobre todo con campesinos de Navarra, de Euskadi y Cataluña, pero se extendió por toda España. O sea, llegó el general Gómez, llegó a cercar Córdoba, o sea, que no era una broma, era una guerra generalizada. Y fueron 7 años de guerra civil en los cuales triunfaron las ideas liberales, pero porque el general que se hizo cargo de controlar el país, general Espartero, que era profundamente liberal y tenía una frase con la que resolvía todas las discusiones, que es: cúmplase la voluntad nacional. Su ideal es: cúmplase la voluntad nacional. No era las familias, los poderes, los intereses, no, la voluntad nacional, que se expresa en las Cortes. De tal manera que Espartero llegó al final a un acuerdo, el abrazo de Vergara, por el cual se liquidaba la guerra y se conservaban dos cosas muy importantes para Euskadi y Navarra, que era el no tener la obligación de servir al rey, o sea, de entrar en el ejército, y que el sistema foral se garantizase. Se garantizaba hasta hoy todavía. Se garantizaba también, en principio, el catalán y el valenciano, que ya sabemos dónde está.
en el cubo de la basura de la historia. Pero bueno, en Cataluña el de la herencia no, pero es igual que el estatal en realidad. De tal manera que lo que ocurrió fue que ese estallido en que hubo quema de conventos, muertes de frailes, en fin, el odio se dirigía contra los frailes, no contra los curas seculares. Ojo, el odio era contra los frailes, contra los conventos, que era el poder real, y contra la curia, contra la alta expresión de obispos y cardenales, no contra el cura local, al cual, pues, bueno, era parte del pueblo. Pero eso hizo que al final, después de eso terrible, pues se decidiese volver a la Constitución del 12. Pero con todas las fuerzas que habían hecho ese movimiento revolucionario se dieron cuenta que era inaplicable 20 años después, 25 años después. Así que elaboraron una nueva que conservara lo esencial del 12. Se llama la Constitución de 1837. En ella la soberanía reside en la nación en exclusiva, nuevamente, como decían las Cortes de Cádiz. Y se hace un decálogo inicial, más breve que los derechos del ciudadano franceses, en el cual se declaran las libertades públicas. Son la libertad de imprensa, la libertad de opinión, la libertad de residencia, nadie puede ser detenido ni preso ni separado de su domicilio ni en su casa, sino en casos que las leyes prescriban. Ningún español puede ser procesado o sentenciado sino por el juez o tribunal competente, etc. Es el conjunto de normas de libertades públicas que aquí se reducen a una docena de artículos, pero que estructuran una base de derechos que son constitucionales. O sea, las leyes no podrán elaborarse en contra de esos, o pasando por encima de esos derechos constitucionales. Eso es lo que quiere decir un derecho constitucional, que ninguna ley inmediata que se haga por las Cortes podrá ir en contra de eso. Sin embargo, sigue declarando que la nación tiene una cierta liberalidad religiosa relativa. El artículo 11 dice: la nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica que profesan los españoles. Punto. Ahí se acaba todo. Para ser diputado se requería ser español de estado seglar. Aquí ya se dice seglar, sin más, y las más circunstancias. Y lo que se hace es crear ese punto en el cual ya repetirán todas las constituciones posteriores, que el rey puede disolver las Cortes, las puede disolver libremente, pero está obligado en un plazo, varió de una constitución a otra, de 3 meses, de 6 meses, de 4 meses, a convocarlas nuevamente. Eso y el rey podía nombrar a los ministros. Eso ¿a qué dio lugar en el siglo XIX? A un truco muy burdo. Cuando el rey no estaba de acuerdo con sus ministros, disolvía las Cortes y él nombraba a un ministro, un presidente del Consejo de Ministros, que tenía que convocar las nuevas Cortes, y ese nuevo presidente del ministro, pues lo que hacía era convocar unas Cortes amañadas, para que saliese él de presidente. Y eso es lo que duró pues casi todo el siglo XIX, salvo el famoso sexenio revolucionario. Luego hay 2 cosas importantes que surgen en ese periodo, que es el rey puede disponer de las fuerzas armadas, pero unas instituciones decían y es su jefe supremo y otras no lo decían. Los generales eran generales y el rey puede disponer de que haya un batallón no sé dónde y una compañía no sé dónde, pero no dice la del 37 que sea el jefe supremo de las fuerzas armadas, lo deja al margen. De tal manera que al final es una constitución liberal que recuerda a lo fundamental de las Cortes de Cádiz, es la más avanzada de la época, pero bueno, ya hay cierta prudencia. Es decir, las libertades para todos aquellos constituyentes eran muy importantes, pero ojo, no hay que pasarse. Que todo es peligroso y si se dan muchas libertades ya sabemos cómo acaban las cosas, que lo hemos visto en toda Europa. Así que eso duró del 37, el régimen de Espartero fue democrático, duró un periodo. Quiere decir que son cortes censitarias, O sea, en estas cortes no podía votar más allá del 5% de la población, porque se exigía tener dinerito para votar. O sea, era el que tuviese, solo eran
podían votar los que tuviesen una renta de más de 30.000 maravedíes, 60.000 tal, unas propiedades por valor de 2 millones de no sé cuántos, entonces era un 5% la gente que podía votar. Eso duró durante unos años hasta que el régimen fue, digamos, haciéndose cada vez más conservador. No digamos reaccionario, porque no es así, sino más conservador, más temeroso. Las clases pudientes iban tomando fuerza, como en toda Europa, iban siendo cada vez más importantes. Y había dinero circulando. La guerra de América había acabado con el imperio, y claro, comprendieron que de pronto que había que trabajar, porque eso de la plata de América se había acabado. Y se había acabado para siempre, además. Ya no habría plata de América nunca más. Entonces había que trabajar. Y había muchas clases industriosas que además habían vivido en Francia o en Inglaterra y sí eran partidarias de trabajar y de hacer comercio, hacer industrias, hacer mil cosas. Así que eso era un cambio de mentalidad importante. Y luego había habido, la guerra carlista se hizo contra la Iglesia, directamente. Y entonces, claro, era un problema. La gente, que era religiosa, pues se veía que tenía ahí ciertas dudas. Y luego la independencia de América costó muy cara a España, porque hubo tropas en América durante más de unos 15 años casi, luchando, que fracasaron, y eso costaba muy caro. He sabido que incluso se compraban barcos nuevos que no valían para nada. La corrupción fue extrema en el reinado de Fernando VII, y el hecho es que al final el país estaba arruinado y las guerras carlistas habían provocado necesitaban dinero. Así que los gobiernos de la época decidieron que había una solución, que es la Iglesia tenía miles y miles y miles y miles de hectáreas, y eso, la mitad estaban incultas, no las trabajaba nadie, pues nada, eso se cogía, inmuebles, todas excepto las iglesias de culto. Entiéndase que la iglesia de culto nunca se tocó, O sea, la parroquia o la iglesia, no. Eran los conventos y sobre todo las propiedades. Un día estudiaba en una provincia, en Málaga, hay 18 conventos que tienen varios miles de hectáreas. Y además tienen varios, como más de 1000 casas en las ciudades y los pueblos. Todo eso fue expropiado. Y en vez de salir al reparto, como se hizo en Francia en la Revolución, que se repartieron entre los campesinos, lo que se hizo fue venderlo. Se vendieron. ¿Y cómo se vendieron? Pues se vendieron a cambio de esos papeles que tenía todo el mundo, que eran la deuda perpetua, los juros, los papeles que decían que cobrarían de la corona cada año tantos maravedíes, tantos sueldos, lo que sea. Y claro, pues eso era un problema para la corona, tener que pagar y además tener que mantener dos guerras, la primera en América y la segunda la carlista. Así que decidieron que todo eso se vendía, pero había que pagar con los papeles de deuda del Estado, de deuda pública. Se vendió todas las propiedades, no todas, se vendieron las que se vendieron por deuda pública, que obviamente lo compraron los ricos de pueblo. Los ricos de pueblo, que eran los que habían prestado su dinero, habían prestado, el que tenía tierras, era rico, tenía ya poder, y entonces cuando tenía dinero y no servía para nada tener dinero en un pueblo, pues lo que hacía era ponerlo en la corona y cobrar cada año los delitos. Y eso desapareció en una gran parte porque se entregó a cambio de que esos ricos se hicieran riquísimos en los pueblos, pero riquísimos de pueblo. Un rico de pueblo es un rico de pueblo. En fin, en países como el nuestro, en Valencia, lo conocemos bien. Un rico de pueblo es un rico de pueblo, no es un marqués. Pues eso fue fundamental porque eso fue la desamortización, la primera desamortización, la de los bienes religiosos. Una parte no se vendió, una parte se la quedó el Estado para dos fines. Uno, para fines públicos, por ejemplo, cuarteles, etcétera. Convertir un convento en un cuartel, pues era una forma de aprovecharlo, o bien lo tiraban abajo y desarrollaban el pueblo o la ciudad. Y ponían a la venta, eso sí, las vigas, las tejas, todo el material de la construcción lo ponían a la venta, se vendía bien, y las obras de arte, los muebles, todo eso salía a la venta. De tal manera que salía a la venta todo a cambio de papeles que ponían que la corona me pagará cada año tantos ducados.
y fue la primera desamortización. Claro, para mucha gente era un problema, porque eso era alimentar, para mucha gente religiosa y moderada, era un problema porque estaban alimentando un liberalismo que estaba destrozando el poder de la Iglesia en medio de la guerra carlista. Pero se hizo así y todos contentos. Pues si a cambio de no ser muy religioso te permiten hacerte el amo del pueblo, pues no hay problema, no pasa nada. Eso fue ese periodo que acabó pues en una situación extremadamente convulsa, porque cada vez era más moderado. Esos ricos que se habían hecho más ricos todavía acabaron siendo los verdaderos amos del país y eran muy conservadores, eran liberales, ¿cierto? Perdón. Eran liberales, pero conservadores. O sea, eran partidarios de una constitución y de un régimen de libertades públicas, pero con prudencia. De tal manera que el periodo que siguió a Espartero fue un periodo, bueno, cada vez más oscurantista, hasta que hubo una revolución en el año 40, en el año 45 se decidió que no se podía mantener la situación y se fue a unas nuevas cortes constituyentes. Se hizo una constitución que fue por primera vez una constitución liberal más o menos moderna. La constitución del 45 primero tenía un amplio listado de libertades públicas y derechos ciudadanos, cosa que era fundamental. Eludía definir de quién era el soberano. Decía, la potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el rey. Y se acabó. Ahí no iba más. Pero creaba un elemento que era fundamental, el Senado. El Senado era una segunda cámara, ya lo había en toda Europa, que la primera cámara, las Cortes, eran elegidas por un régimen censitario, o sea, también por gente que tenía algunos posibles. Aquí se pasó de 100.000 electores que había en la del 37 a 500.000, que es los que hubo en la 45. O sea, ya una parte de la población, pues un 20% de la población más o menos. Podía votar solo hombres, obviamente, claro, y mayores de 25 años. Pero el hecho es que en las Cortes se elaboraban las leyes y pasaban al Senado. Y el Senado era un órgano que nombraba el rey, de forma absolutamente arbitraria, o discrecional, si se quiere, mejor dicho, discrecional. Nombraba senadores a quien quería, pero dentro de unas categorías que ya estaban prefijadas. Las categorías eran más o menos los presidentes de alguno de los cuerpos legisladores, los ministros de la corona, consejeros de Estado, arzobispos, obispos, grandes de España, capitanes generales, ministros plenipotenciarios, presidentes y tribunales del Supremo, ministros y fiscales de los tribunales, y luego los comprendidos en las categorías anteriores, esos, además de ser marqués o conde grande de España o arzobispo, tenía que tener una renta de 30.000 reales procedente de bienes propios o de sueldos de los empleos que no puedan perderse, o títulos de Castilla que disfruten de 60.000 reales de renta, o los que pagan con un año de antelación 8.000 reales de contribuciones, o diputados provinciales o alcaldes de pueblos de 30.000 almas que además tengan ese dinero. Eso era el Senado, con lo cual el poder del rey pasaba a ser pues muy alto, claro. Esta Constitución también exigía el estado seglar para ser diputado, y el rey podía nuevamente disolver las Cortes y se veía obligado a convocarlas 3 meses después. El rey vuelve a no nombrársele jefe supremo de las Fuerzas Armadas, pero sí que dispone de las Fuerzas Armadas y nombra a los ministros. Esta Constitución pasó como una Constitución francamente liberal, que funcionó en un régimen más o menos liberal. Como era liberal, pues, y el Estado no estaba bien estructurado, hay que decir que los años 40 es el año de la aparición de la industria y de los transportes. Los años 40 es cuando se crean los ferrocarriles. El primer ferrocarril es el de Güemes a La Habana, en el año 41, creo, no recuerdo bien, puede ser. Se crea el ferrocarril de Güemes a La Habana, unos 200 kilómetros. Y luego se crea el de Mataró, 50 kilómetros, luego el de Aranjuez, y a partir de ahí ya vienen los inversores. Gente que dice, sí, yo en vez de prestar o tal, pongo mi dinero en los ferrocarriles. Llegan británicos, franceses, de todas partes, a esa inversión que iba a ser lo que cambiase el país. Efectivamente, el país cambiaba con el ferrocarril. Lo único que pasa es que como las líneas
se montaron en medio de una corrupción absoluta, pues las líneas iban por los pueblos donde alguien podía decir, oye, a mí me la pasas por el pueblo, la estación me la pones en mi pueblo, que tengo una fábrica, tengo un molino, y el molino tiene que sacar lo mío y llevarlo hasta donde haga falta. Entonces las líneas se hicieron un poco, digamos, por intereses muy privados. La corrupción fue absoluta y la banca empezó a ser banca de inversión, banca que se dedicaba a invertir en esos temas. Algunos banqueros eran famosos, el más famoso es Salamanca, que se arruinó a lo largo de la vida creo que 3 veces o 4, no recuerdo ahora, creo que 3 veces y volvió a salir. Arruinarte si eres poderosísimo no importa, te volverán a dar crédito. Y los ferrocarriles tuvieron ese desarrollo. Entonces el país vivía en un caos administrativo absoluto. Y hubo un hombre ultraconservador, Bravo Murillo, fue ministro y era diputado, y ese hombre, la verdad hay que reconocérselo así, puso en orden la administración española. Creó los ministerios con las direcciones generales. Antes de él la dirección general iba por un lado y el ministro por otro. Él estructuró la administración pública, estructuró el sistema provincial, estructuró la hacienda pública. Eso es lo que él hizo y era muy conservador. De tal manera que le chocaba lo que estaba haciendo de mejora del país con unas cortes que eran demasiado liberales. Hizo una propuesta de reforma constitucional en la cual efectivamente las cosas se volvían, era muy molesto gobernar con unas cortes que pudiesen cortarte. Y entonces le da la iniciativa al rey, los senadores lo nombran al rey, la autoridad, el rey tiene un papel preponderante y el Congreso de Diputados está supeditado al rey. Esa es la propuesta que él hace. Bueno, la hace en el año 52, no llega a ningún lado, él queda apartado. Era un hombre tan católico que en el título primero habla de la religión y nada más. Solo después ya se habla de las leyes. Y los derechos ciudadanos los deja reducidos a nada, prácticamente desaparecen de su proyecto. No se desarrolló, no se aprobó en ningún lado, pero entonces vino la discusión de que cómo hay que estructurar el país. Una vez que Bravo Murillo le dio forma real a la administración, se planteó, ¿cómo se hace? Entonces hubo varias propuestas de nuevas cortes, de nuevas constituciones. Hay una propuesta principal que hace el Consejo de Ministros en el año 54, si no me equivoco, no me acuerdo ahora. Hace notar que, claro, que el Senado es importante porque las clases altas son las depositarias naturales de la fuerza y vigor y de la tradición. Que el primer sistema, el sistema de la Senado, pudiera convenir a un Estado en que las clases aristocráticas, educadas de propósito para tomar parte en las diversas funciones del gobierno representativo, todo va dirigido así. Los senadores vitalicios vienen a ser el complemento de la institución, del Parlamento. Por su medio pueden estar representadas en el Senado los altos funcionarios de todas las carreras públicas, la gran propiedad, el rico comercio y, en suma, todas las eminencias sociales. Esa es la idea con la cual se estaba procurando legislar en el momento frente a esa Constitución del 45 que era bastante avanzada. De tal manera que se va a hablar de un Senado donde hay que tener 30.000 reales de renta, 120.000 reales de renta o se pague tanto, 20.000 reales de contribuciones directas, tal. Esa propuesta tampoco se desarrolló porque el sistema entró en colapso. Hubo una revolución, es sabido que toda Europa tuvo una fuerte revolución en el año 48, y incluida en España los movimientos fueron muy fuertes, y aquí entra un factor nuevo, que no había habido hasta ahora. En el año 30 más o menos, no me acuerdo de qué año, en Bruselas, un viejo rebelde que había sido un miembro muy activo en los tiempos de la Revolución Francesa, en los tiempos del terror, publicó un librito, se llamaba la Babef o la Revolución de los Iguales. Él había sido el último superviviente de un grupo que en el momento más álgido de la Revolución había exigido ir más allá, hacer una sociedad igualitaria, una sociedad sin pobres ni ricos. Obviamente a Babef y a sus compañeros los guillotinaron a todos, él se escapó y, bueno, a los 70 años en Bruselas publica la memoria de aquel proyecto revolucionario. Publica las actas del proceso, que se les hizo a todos, y las ideas de todos ellos y los discursos que tuvieron.
y provoca una convulsión en Europa, porque Europa es una Europa burguesa en ese momento ya. Es una Europa, el rey de Francia es un burgués directamente. Luis Felipe es un rey burgués, no tiene problema ninguno con la vieja aristocracia. La vieja aristocracia o se incorpora al comercio o desaparece, no hay más. Y además ha surgido un movimiento popular, ese llamado romanticismo, en el cual hay mucha gente inquieta, discutiendo, hablando no solo de poesía, música o literatura, tal, no es solo Goethe o Beethoven, es también las ideas políticas, que están vivas. Y entonces en ese ambiente esto cae como una bomba, porque hay una enorme cantidad de gente que dice, sí, exactamente, eso es lo que hay que hacer. Luchar por la igualdad, por la revolución, tal. Y vuelve a surgir la idea de la revolución, en los años 30. Hay una asociación muy importante, italiana, que se extiende por toda Europa, por Francia, por España, por Portugal, los Carbonarios, el Carbonari. Es una sociedad secreta dedicada profesionalmente a la revolución. Es la primera vez que se establece un sistema por el cual grupos de personas se organizan para hacer una revolución. Se organizan con ese fin exclusivo, viven solo para eso. Los Carbonari se extienden por toda Europa, particularmente por el sur, y en España tiene una presencia muy importante. Y además surgen unos tipos exóticos. El más exótico es un tal Charles Fourier, un francés contemporáneo de Buonarroti, por cierto, de la Revolución de los Iguales, que idea unas instituciones privadas donde todo sea justicia y equilibrio, donde no haya pobres ni ricos, donde todo lo que se produzca lo produzcan todos y se lleva para todos. Les llama falansterios. Y son entidades que se van a crear para que la gente pueda vivir con libertad. Incluye todo tipo de libertades, porque es un hombre muy gracioso realmente. Escribió un libro sobre los cornudos que merece leerse por la... Pues sí, no, es una cosa impresionante. Se reía de la moral tradicional y de la nueva moral burguesa. Se reía a carcajadas. Y además impulsaba a la idea de que se podían crear sociedades igualitarias. En España hubo dos intentos. Uno en Cádiz, en Ronda, y otro en Valladolid. Llegaron a tener cierta estructura, y el de Valladolid, si no me recuerdo mal, duró 3 años. Obviamente fracasaron. Incluían una libertad sexual absoluta, no había matrimonios ni nada parecido, los hijos eran del colectivo, que se ocuparía de educarlos. En fin, era un mundo ideal, pero atrajo a mucha gente. Porque en el fondo lo que atraía era el socialismo. En esa época, ya en los años 40, 50, ya hay grandes fábricas en Cataluña y en otros sitios, y grandes talleres. Se crea una asociación, la Unión de Clases, en Barcelona, que llega a tener en el año 45 20.000 obreros afiliados, y que provocan huelgas. Pero entonces el problema es esos trabajadores se proponen primero el cooperativismo, el apoyo mutuo, y luego empiezan a correr las ideas que más afectaron a todo esto, que fueron dos grandes pensadores, Bakunin y Kropotkin, los dos fundadores de la Primera Internacional, que por aquella época ya empiezan a difundir textos por todas partes y llegan a España. Así que en ese ambiente revolucionario, donde había revueltas campesinas cada 3 meses, pero con muertos, o sea, revueltas campesinas ocupando tierras, y se crea la Guardia Civil para precisamente liquidarlas. Existía la Milicia Nacional, que es la gente normal, la gente de las ciudades en armas, pero se le crea la Guardia Civil para eliminar esas milicias populares, que son muy peligrosas, y la Guardia Civil es un cuerpo militar. Así que con ese montaje tan caótico se llega a la Constitución del año 56. La Constitución del año 56 el último proceso revolucionario ha sido en el 54. Empieza diciendo que todos los poderes públicos emanan de la nación, en la que reside esencialmente la soberanía, y por lo mismo pertenece exclusivamente a la nación el derecho a establecer sus leyes fundamentales. Luego da un largo listado, bastante prudente o detallado, de las libertades públicas. Establece el Senado, establece que para ser diputado o senador hay que ser de estado seglar,
y marca una primera diferenciación que separa la Iglesia del Estado. En esta Constitución, los ciudadanos, la nación se obliga a mantener y proteger el culto y los ministros de la religión católica que profesan los españoles. Pero ningún español ni extranjero podrá ser perseguido por sus opiniones o creencias religiosas mientras no las manifieste por actos políticos contrarios a la religión. Es la primera vez que se declara libertad de conciencia en el ámbito de la religión. Bueno, esta pertenece a un golpe de Estado que dan O'Donnell y Espartero ya mayor, se pone de acuerdo con un general liberal, O'Donnell, dan un golpe de Estado y establecen 2 años en que esta Constitución abiertamente liberal y ya más claramente moderna se impone. Pero, claro, en un ambiente en el cual, dicen los campesinos y los obreros en las ciudades como Barcelona, Madrid o Bilbao, dicen, o en Valencia, que fue muy importante el movimiento obrero en Valencia, dicen, bueno, pues ya está, vamos, más para adelante. Y entonces se crea un ambiente revolucionario en toda España. Y en ese ambiente revolucionario, pues Espartero ya es mayor y O'Donnell decide dar un golpe de Estado a sí mismo, porque él era el primer ministro, y en ese caso lo que ocurre es que Espartero se aparta, la gente le pide que se haga cargo del poder y él dice, no, soy mayor, yo ya no puedo, y hay unas cortes, yo me voy. Se fue a su casa en Logroño, donde era bastante rico, por cierto, y O'Donnell queda a cargo del poder y ahí empieza el declive, el caos. El caos es que a los pocos años hay un ambiente que hay que tener en cuenta, que es que ya hay un ambiente intelectual bastante rico, hay un ambiente universitario de cierta importancia, han llegado las ideas de Francia, Alemania, Inglaterra, hay gente culta en ese momento, además del castellano, habla el francés. Pero es que además en este momento ya hay bastante gente en esos niveles cultos que habla y lee el alemán, el inglés, el francés, y se mueven en ese ámbito. De tal manera que llegan las ideas más avanzadas, todas liberales, todas muy abiertas, aparte de las ideas que llegan en francés, revolucionarias, abiertamente. Todo ese es el enjambre social en el cual se crea primero una situación de tensión entre los intelectuales. La Universidad de Madrid, que es la universidad más importante, pues se impone a sí misma, a los profesores, la libertad de cátedra, y el gobierno duda, y el que se hace cargo del gobierno, el general Narváez, tras ese golpe de O'Donnell se tiene que retirar, y Narváez se hace cargo, otro general, pero muy reaccionario, muy profundamente reaccionario, pues decide liquidar a todos los profesores revolucionarios, en el cual los estudiantes protestan por la expulsión de los catedráticos y hay un montón de muertos en Madrid. El ejército carga contra los estudiantes y mueren muchos, mueren, vamos, docenas. Con lo cual se crea un ambiente de tensión ya mayor y al cabo de 1 año y medio hay algo peor, hay un general, Prim, que decide que hay que acabar con todo eso, que hay que acabar con toda esa situación caótica, que hay que establecer un régimen liberal moderno. Y entonces provoca un levantamiento, se llamó el cuartel de San Gil, en Madrid. Era un cuartel donde los sargentos y algunos oficiales se levantaron y fracasó. Él pudo huir, se fue a Portugal y a Francia, pero la reina le exigió, gobernaba O'Donnell en ese momento, le exigió a O'Donnell que fusilara a todos los que se habían levantado, que eran más de 1000. O'Donnell dijo, eso es una barbaridad. Decidió diezmarlos. Fusiló a 1 de cada 10 arbitrariamente, pero dimitió. No, O'Donnell sí era un dictador, realmente, era un general comparable a los generales esos americanos de los años del siglo XIX, un generalote, pero fusilar a todos los sargentos que se habían levantado era una locura, y al 10% también. Dimitió y la reina metió entonces, con todo interés, a Narváez, el general más reaccionario que pudo encontrar. Ahí vino ya al final.
La corona era una institución absolutamente desprestigiada. La reina era una persona que era considerada, bueno, primero era enormemente inculta. Lo único que sabía bien de cultura es que cantaba bastante bien. Sí, cantaba bastante bien. En una ocasión cantó en no sé qué acto público, acto privado de palacio, y uno de tiralevitas de turno le dijo: Majestad, usted podría cantar, o podría cantar en un teatro de ópera. Y ella, que era muy bruta, dijo: sí, sí, pero de provincias, porque sabía que era pues una aficionada. Pero era su máximo nivel de cultura, no llegaba a más. Y era además una persona que vivía una vida al margen de la realidad. Vivía en un mundo fantástico de corrupción absoluta, rodeado de frailes y curas, el famoso padre Claret, la monja de las llagas, gente enloquecida, porque hay que decir que el padre Claret escribió un libro sobre temas de matrimonio, etcétera, que yo lo he visto vender en una tienda de objetos pornográficos, Sí, no, en serio, porque era una locura lo suyo, era una obsesión maniática sexual. Y claro, describe unas cosas que en esa tienda pues tiene un ejemplar y lo pusieron a la venta. Claro, porque era absurdo lo que hacía. Y la monja de las llagas era un caso, bueno, era lamentable todo aquello, y la corrupción era absoluta. Cualquiera con dinero obtenía cualquier cosa. Cualquiera con dinero obtenía una concesión de ferrocarril, una concesión de exportación de no sé qué. Eso se conseguía solamente yendo a la reina y dinero en mano. Y además la reina la habían casado a la fuerza con un primo suyo, que era un homosexual muy marcado, o sea, con mucha pluma, y era un hombre muy culto también. En este caso hay que decir que, a diferencia de ella, que era un pedazo de bestia, él era un hombre de una cultura enorme, de una cultura artística, de una sensibilidad artística finísima. Sí, como pasa muchas veces en esas clases altas, un homosexual lo que se dedica al arte y a la cultura. Y en este caso lo era. Pero claro, bueno, era un tipo cara dura. Cada vez que la reina tenía un hijo, era la obligación presentárselo a las cortes, que tenía este hijo. Y entonces tenía que presentarlo con el rey. Y el rey le decía: Isabelita, que le llamaba Isabelita, Isabelita, son 2 millones. Sí. Y si no, no voy, porque no es mi hijo. Como no era su hijo, y si no, lo presentas tú sola. Sí, ese era el ambiente de la corte, O sea, el rey Francisco de Asís le decía a Isabelita, además le decía cosas, hacía chistes, como cuando cambiaba de amante: me parece que fulanito te está poniendo los cuernos. Le decía, claro, sus amantes, que eran la retahíla de amantes muy conocida. Y es sabido que cuando su hijo Alfonso XII, el hijo de la reina, es un chico que va a ser nombrado rey, ella le dice: y no olvides que no tienes ni una gota de tu sangre que no sea de un Borbón, que soy yo. Sí, ni una. Lo demás no es Borbón. Lo único que tiene de Borbón es lo que te he dado yo. Y era así. Así que en ese caos se crea un ambiente muy desastroso y estalla la auténtica revolución. La primera vez que sí que hay una verdadera revolución en España, que es el 68. Se pusieron de acuerdo todos, liberales, progresistas, moderados, menos los carlistas, todos los demás se pusieron de acuerdo. Había que derribar el sistema y además echar a la reina y, en principio, para la mayoría, echar a los Borbones. Se había acabado aquello, no podía seguir. Y entonces, sabido que 3 generales, Serrano, Prim y Topete, Topete era almirante, pues hicieron un levantamiento que triunfó sin sangre. Hubo una batalla, la de Alcolea, en la cual simplemente la reina envió unas tropas que, al llegar allí, se saludaron con las de los generales y bueno, pues se saludaron, confraternizaron y ya está. Y entraron en Madrid los generales. Entraron en Madrid los generales ante el aplauso general de todo el mundo. ¿Qué pasó? Pues que había ya un sector intelectual y profesional muy bien asentado, con cultura, con conocimientos, que vivía en Europa, que tenía dinero, tenía estudios de importancia, y ese sector profesional recibió la revolución como la revolución liberal, por fin. Eso es la revolución liberal. Por fin vamos a establecer un régimen liberal completo, como en Europa, y se hace la primera constitución moderna.
Esta, la Constitución 69, es la que podemos llamar Constitución moderna. Tiene un título primero, que es el fundamental. El título primero establece que los derechos, se llama de los españoles y sus derechos, y son 30 y tantos artículos en que se enumera uno a uno todos los derechos que son constitucionales. Expresión, imprenta, asociación, la inviolabilidad del domicilio, no poder ser detenido sin ser presentado al juez en un plazo de 24 horas, de 48 horas, todos esos derechos uno a uno se establecen como constitucionales por primera vez. Es la primera vez que hay unas libertades públicas establecidas de una forma clara en la Constitución, no en leyes particulares. De tal manera que ninguna ley podía ir en contra de esos derechos. Se dice... de 69. La Revolución del 68 es en octubre, en enero se convocan las Cortes y en febrero se empieza a trabajar. Y la Constitución, no me acuerdo en qué mes, se aprueba, y esa Constitución moderna lleva implícito el que la polémica ha corrido por todas partes, ha sido creada en gran parte desde abajo. La van a aprobar todos, excepto obviamente los carlistas, que han pasado a ser un partido político, y la van a aprobar los republicanos, que están de acuerdo en la Constitución, aunque sea monárquica, porque es preciso que haya una Constitución para ya seguir trabajando. Ese título primero, con todos los derechos especificados, se dice, la tradición recoge, que la desarrolló un abogado catalán, Maranges. Maranges era un discípulo de un famoso jurista catalán también, que estableció las ideas jurídicas modernas en España. Llorens. Llorens es el jurista catalán que asienta el derecho moderno en España. Su discípulo Maranges es el que establece, redacta ese primer título entero con todos los derechos. Y se dice que Maranges era muy amigo de don Francisco Giner de los Ríos. Entonces eran gente de 28 o 30 años, Es decir, que era del año 39 es Giner, en el año 70 tiene 31 años, 32 años. Y son ese grupo de gente ligados a la institución, a lo que luego sería institución libre de enseñanza más tarde, a los clausistas alemanes, a los intereses de la banca, etcétera, son los que establecen una legislación literalmente ya moderna. En ella está claramente separada la Iglesia y el Estado, no hay dependencia ninguna. Vaya, mis dedos, toma. El ejercicio público-privado de cualquier otro culto que no sea el católico queda garantizado a todos los extranjeros residentes en España, sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y el derecho. Si algunos españoles profesaran otra religión que la católica, se aplica a los mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior. Es la primera vez que hay un decreto de libertad religiosa completa. Por otra parte, la soberanía reside esencialmente en la nación, de la cual emanan todos los poderes. Y hay Senado, en este también, y el Senado se elige, pero las condiciones son ser español, tener 40 años de edad, gozar de los derechos civiles, reunir algunas de las siguientes condiciones: haber sido presidente del Congreso, diputado en 3 elecciones, ministro, presidente del Consejo de Estado, capitán general, embajador, consejero. Aquí no hay fraile. Así hay arzobispo o obispo, rector de la universidad, catedrático de número, alcalde 2 veces en un pueblo de más de 30.000 habitantes, y además serán elegibles los 50 mayores contribuyentes por contribución territorial y los 20 mayores por subsidio industrial y comercial de cada provincia. O sea que sigue habiendo un Senado que coarta a lo que diga las Cortes, el Parlamento, pero ya no tiene esa autoridad que tenía antes. Una vez más, el rey no es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y establece la liquidación de los códigos forales, lo cual no se hizo. Realmente se estableció, pero no se hizo. Pero lo más importante es que establece que todos los procedimientos judiciales se harán por medio de jurado. O sea, se acaba con que los jueces puedan decidir las sentencias sin haber oído a un jurado popular, que es elegido por un procedimiento que se estipula y ya está. Y la única autoridad que se le concede al rey es que en el Tribunal Supremo al que se llega
desde los diferentes cuerpos legislativos, se llega por órganos jurídicos, se llega por ascenso, un cuarto de los miembros de los magistrados del Supremo puede nombrarlos el rey. El único que se le concede. Esta Constitución fue recibida con enorme tranquilidad. O sea, toda la población aplaudió esto, excepto los carlistas, que se levantaron en armas inmediatamente. Y fue la tercera guerra carlista, la segunda fue una tontería. Y ocurrió que además animó a todo el mundo a pelear por sus ideas. Y entonces ocurrió que los republicanos habían apoyado esta Constitución de forma circunstancial, porque había que hacer algo, pero estaban dispuestos a ir por la República. Como es sabido, había que buscar un rey. Prim y un hombre importante de la época, Olózaga, se dedicaron a buscar un rey por toda Europa, muy inocentemente. Creían que encontrarían un rey con facilidad, pero cada vez que proponían un rey de un país, había otro país que les decía, ojo, a ese no, Claro, si nombraba a un alemán, los franceses decían no, si nombraba a un inglés, no, el italiano, todo era caótico. Hay que tener en cuenta que es el año 70, 71, en el cual se produce una revolución en Francia y la guerra franco-prusiana, que pierde Francia y cae el imperio, y se proclama la República, y la Comuna de París, que es la Comuna de París, es la famosa, pero se proclamaron comunas revolucionarias en más de 30 ciudades de Francia, que tomaron el poder directamente, y que impusieron unas leyes por las cuales se suspendían todas las deudas de los inquilinos, de campesinos, etcétera, se daban salarios mínimos y máximos, etcétera. En ese ambiente en España no podía faltar, se buscó un rey, se buscó con la ayuda de las logias. Las logias daban por supuesto que el rey sería un rey liberal y además constitucional, porque en la logia se sobreentiende que hay un espíritu de progreso y de honestidad. Y entonces se buscaba un rey masón. El candidato que más habló fue el rey viudo de Portugal, que no era rey, era regente, pero era un Habsburgo, Fernando de Habsburgo, y tenía la simpatía de mucha gente porque significaba que a su muerte probablemente el heredero heredaría no la unión de los dos países, pero sí la corona portuguesa y la corona española, lo cual era un dato interesante para mucha gente. Pero Fernando de Habsburgo no quiso, él dijo que era una locura, que España, a ver quién se mete aquí. Buscaron al hijo del nuevo rey de Italia y la madre dijo, mi hijo tiene, no sé cuántos tenía, 18 años, a mí no me lo metéis en eso. Y tampoco, no, eso va a salir mal. Al final, otro hijo del rey del duque de Aosta, el duque de Aosta, el rey de Italia, se hizo cargo de la corona, un buen hombre, Amadeo, pero no pintaba nada. De tal manera que no pudo resistir el que los que mandaban de verdad no fuera posible que se entendiesen adecuadamente. Así que un día abdicó y ese mismo día se reunieron las Cortes y dijeron llamar a los senadores que tenemos que hacer Cortes Generales. Hicieron Cortes Generales y declararon, la gente se juntó en el Palacio de las Cortes de Madrid, se juntó en la calle y la voz del pueblo, personificada en unos cuantos tipos bastante importantes, que eran republicanos, eran muy avanzados, les dijeron dos opciones: proclamáis la República desde las Cortes o la proclamamos desde la calle entrando en el Parlamento. Y las Cortes proclamaron la República sin más. Se proclamó la primera República Española por no unanimidad, pero sí por una presión clara de que no había otra opción. El problema es que no había otra opción que de proclamar la República. No se iba a poner a buscar otro rey ahora, y un regente era un general, y no queremos un general. Entonces se hizo un proyecto de Constitución. La Constitución del 73 es una Constitución realmente, ya es otro mundo. Aquí en las Cortes Constituyentes, la Primera República duró un año, 11 meses y unos días, pero elaboró la Constitución que no pudo aprobarse por el golpe de Estado famoso del general Pavía. Pues en esta
Constitución se establece en un título preliminar un conjunto de una media docena de derechos que se constituyen como fundamentales, no como constitucionales. Sí que son fundamentales porque son derechos humanos: el derecho a la vida, derecho al libre ejercicio del pensamiento y expresión, la difusión de ideas por medio de la enseñanza, reunión y asociación, libertad de trabajo, de industria, de comercio, el derecho de propiedad, la igualdad ante la ley y el derecho a ser jurado o ser miembro de un jurado. Estos derechos, dice, son anteriores y superiores a toda legislación positiva. Y luego establece una lista de todos los derechos, que son en este caso, una vez más, 30 y tantos, que reproducen los que se habían puesto en la del 69, ampliando dos cosas: el derecho a la vida, y ampliando, no recuerdo los aspectos, pero ni siquiera ellos se atrevieron a dos cosas: a liquidar la esclavitud. No olvidemos que España fue el último país de Europa en acabar con la esclavitud, el último, los años 80 ya, y en suprimir la pena de muerte. Quedaba implícito más o menos, pero no. Y establece que queda separada la Iglesia del Estado. Queda prohibido a la nación o Estado federal o a los estados regionales o a los municipios subvencionar directa ni indirectamente ningún culto, ninguno. Y el último artículo de los derechos dice: quedan abolidos los títulos de nobleza. El caso es que efectivamente es la primera legislación laica que existe estrictamente en España, y además se impuso claramente, y no hay concesiones, no se pagará nada, se queda prohibido pagar ningún culto. Y en este caso la soberanía no recae sobre la nación. Dice: la soberanía reside en todos los ciudadanos y se ejerce en representación suya por los organismos políticos de la República constituida por medio del sufragio universal. Y ahora viene lo más importante que hizo esta Constitución, que estableció un sistema federal. ¿Qué quiere decir federal? Quiere decir que había un pensador republicano, Francisco Pi Margall, que vivía. Estos republicanos catalanes, él y Estanislao Figueras, que fue presidente de la República, los dos fueron presidentes del Consejo de Ministros, porque la República, al no haberse aprobado la Constitución, no llegó a tener presidente de la República, sino presidente del Consejo de Ministros, que fueron los dos. Pero eran tipos que vivían en Madrid, por cierto, escribían en castellano. En aquella época todavía no había el sentimiento del nacionalismo catalán, y entonces, como era después, y lo que hicieron fue desarrollar a lo largo de los años 60 una serie de ideas sobre la República. Para Pi, que era el principal pensador, la República había que establecerla de abajo arriba. Esto quiere decir que la República se establecía desde las bases. Lo primero era el individuo, que era inviolable. El individuo tenía sus derechos y sus derechos no se podían discutir. Los individuos se asociaban en municipios y el municipio elegía libremente a sus representantes, alcaldes y concejales. Los municipios se organizaban entre ellos y creaban una región que podía establecerse con otras varias regiones o no, como un Estado. Y ese Estado establecía su propia constitución, sus leyes, etc. Y los Estados conjuntamente se reunían y establecían el Estado federal. Este modelo no es tan raro, es el de Estados Unidos. Está copiado literalmente del de Estados Unidos. La República Suiza se había constituido 10 años antes era un poco caótica. La República Helvética se constituyó en los años 50, si no recuerdo mal, de 1800, y es exactamente igual. Son los dos baremos que se utilizan para crear una constitución estrictamente federal, de abajo a arriba. No el poder establece que haya regiones, tal, entonces que elijan, no, es según se vayan organizando, se va creando la República. La idea es un poco... Bien. De tal manera que lo que ocurrió fue, primero, que el movimiento obrero tenía ya una considerable fuerza y las ideas de Kropotkin, Bakunin sobre todo, circulaban ampliamente unidas a las de Proudhon. Proudhon es el socialismo, es literalmente el fundador del socialismo en Europa, y hay otros semifundadores, pero él es el que crea las ideas del socialismo en Europa, y las ideas se habían extendido por España. Proudhon publica en los años 40 ya, están los libros circulando por España.
y además hay agentes de este movimiento obrero de toda Europa y de los carbonarios que se mueven por toda España continuamente, van de un pueblo a otro, levantan a los campesinos, organizan las fábricas, eso ya es una parte importante. Y en medio de la Constitución del 69 ocurre un hecho que cambió la imagen de España, y es que en Alcoy había una gran industria, era una ciudad muy industrial, había miles de obreros y patronos, y se hicieron las elecciones de las Cortes Constituyentes y las elecciones locales. En las locales salió un alcalde republicano y los obreros exigieron reformas profundas, es decir, las reformas que incluían cosas como la prohibición de trabajar, como las condiciones de trabajo, las horas máximas de trabajo para los niños de 10 años y cosas así, que los niños de 10 años no pudieran trabajar más de 6 horas al día y cosas de esas. O sea, esas eran las exigencias obreras en la época. Y en ese momento se produce una revuelta en Alcoy fuerte, los obreros exigen, y la patronal, con su alcalde republicano, pues se niegan a aceptar esas condiciones. Se produce el levantamiento de Alcoy y ese levantamiento matan al alcalde republicano, los obreros. Es la primera insurrección estrictamente obrera, porque hasta ese momento republicanos y socialistas, digamos, o anarquistas, o pensamiento obrero, van de la mano. En ese momento se divide claramente. Y el movimiento obrero actúa incluso contra un alcalde republicano, si no concede las condiciones que exigen. A partir de ahí se crea un ambiente muy confuso, porque eso que fue un movimiento obrero, que está bien documentado, se conoce muy bien, y que fue una pequeña revolución local, se convirtió en la prensa del poder en los petroleros de Alcoy, unas bandas de criminales asesinando por las calles e incendiando las casas. Eso no fueron los hechos. Los hechos fueron una revuelta importante en que se mató al alcalde y a 5 personas más, pero no era una revuelta de ese tipo. Pero la imagen que circuló por toda España fue los petroleros, las mujeres con la botella de gasolina quemando las casas de los ricos. Y eso creó un ambiente muy crispado, mucho. De tal manera que a continuación se puso en práctica lo que había predicado Pi y Margall, y se empezó a constituir los ayuntamientos republicanos por todas partes y los cantones. Se utilizó el término suizo, el cantón, para la región, para la pequeña comarca o para el pueblo. Debo decir que hay un cantón que está bien estudiado por un compañero, el cantón de Torreblanca, en Castellón. Es un pueblo de 5.000 habitantes, en aquella época tenía 5.000 habitantes. Establece el cantón, y en el acta en que se constituye lo firman todos los que forman la Junta Revolucionaria del Pueblo. Bueno, todos no, firman 4 de los 6. Y faltan 2 firmas, obviamente, porque eran campesinos que no sabían leer ni escribir. Claro. Y sin embargo, eran la Junta Revolucionaria. Y eso se extiende por toda España. En los cantones que se establecen fueron algunos impresionantes. El más impresionante fue sin duda el de Granada, los dos, y el de Cádiz. Los de Granada y Cádiz fueron cantones en que se establecieron cosas como salarios máximos. Nadie podía cobrar más de no sé cuánto, 2.000 reales o lo que fuese. Se suspendían todas las deudas. Todos los inquilinos y los campesinos quedaban suspendidas sus deudas. Y eso un montón de posiciones que eran claramente revolucionarias. Hay que decir que el presidente o el vicepresidente del cantón de Granada, Morell, era un hombre moderado, pero de ideas muy avanzadas. O sea, no era un incendiario, lo que era un tipo de ideas muy avanzadas. Morell fue muy importante en la República en toda España, y en Cádiz fue Fermín Salvoechea, un verdadero revolucionario, carbonario, ligado a todos los movimientos insurreccionales de la época, que al final consiguió huir a Portugal. Pero el cantón era igual, absolutamente revolucionario. Y el más importante fue el de Cartagena, porque estaba la Armada allí. Y entonces fue muy fácil. Los soldados, los marinos, los obreros, los soldados tomaron el poder. Y tenían dos ventajas. Una, que el general que estaba al mando de la tropa se puso al frente del cantón, el general Contreras, y lo defendió con todas sus consecuencias. Y en segundo lugar, que un dirigente popular, Antoñete, fue un tipo que todo el mundo aplaudió como nuestro jefe. Y entonces eso permitió una resistencia, eso y las armas de la flota,
de guerra, permitió defender el cantón durante medio año. El cantón se defendió y el presidente fue un hombre excepcional. El presidente de la República, del Consejo de la República en ese momento era Salmerón, y los generales le dijeron a Salmerón: señor presidente, hay que acabar con el cantón de Cartagena, el único que resiste, hay que acabar a cualquier precio. Y él dijo: pues no, pueden ustedes hacerlo o no, yo dimito. Y dimitió. Se dice que dimitió por no firmar sentencias de muerte, pero dimitió en realidad porque dijo: no, bajo mi gobierno no se arrasa una ciudad. Hubo 60.000 muertos en todo el follón al final. O sea, se arrasó la ciudad absolutamente. Y fue una burrada. Y él dijo: no. Igual que Figueras, que fue el primer presidente, dijo aquello de: no, esto no funciona, el sistema no funciona, y se fue también. Y se hizo cargo Castelar, un republicano de mucha tradición, pero que dijo rápidamente: sí, yo he sido federal, pero acabo de dejar de ser federal. Ahora soy republicano unitario. Se acabó. Y intentó salvar la revolución y la república, hacer una república centralizada, pero los generales se lo impidieron. Serrano se hizo cargo de una regencia, de una dictadura, o sea, de una presidencia de una república que ya no era república, ya era un simple esqueleto, y ahí pues quedó la estructura, nada más. Y se acabó la revolución. Y entonces llegó, bueno, hubo en ese momento las juntas revolucionarias que hubo por todas partes. La de Madrid hizo un proyecto de revolución que impulsó sobre todo un famoso republicano, Roque Barcia. Tenía los siguientes puntos que voy a leer, entre otros muchos. Lo leo. Autonomía administrativa y económica de los municipios, provincias y cantones. Y ahora decía: mientras el trabajo no se considere como el origen necesario del producto, o sea, del beneficio, y de los objetos, y del capital, el trabajador será siervo del capital y del producto. Secularización de la beneficencia, conforme a los principios de la razón y las reclamaciones de la humanidad dentro de los principios de la filosofía, de la justicia y de la moral universal. Fomento de los municipios, provincias y cantones de sociedades cooperativas de producción y de consumo. Fomento de bancos de cambio de producto a producto como medio para facilitar al trabajador el poder vivir sin la mediación del capital. Fundación de bancos agrícolas, industriales y mercantiles. Establecimiento de la solidaridad pública por los municipios para inválidos de trabajo y toda clase de servicios, así como huérfanos, enfermos, etc. Expropiación forzosa por causa de utilidad común de los montes y dehesas y su arrendamiento con bajo interés a todos los campesinos. Reducción a 8 horas de las jornadas de trabajo obrero. Jurados mixtos para dirimir los asuntos en las fábricas. Se prohíbe el trabajo a los niños hasta la edad de 14 años. Derecho al trabajo, de igualdad, justicia igual y gratuita. Igualdad del hombre y de la mujer ante las leyes. Abolición de fueros especiales. Abolición de todo tratamiento jerárquico. Abolición de la pena de muerte. Y dice, y consiguiente economía de los 12.000 duros que cuestan los verdugos y los patíbulos. Y así, nulidad de los retiros a favor de las personas que hayan cumplido tal. Ningún sueldo pasivo de los asistentes excederá 12.000 reales. El sueldo mayor de la península no podrá exceder los 2.000 duros. Supresión de coches concedidos a altos funcionarios. En fin, esos eran los proyectos. Circularon varios proyectos de ese tipo hechos por las juntas revolucionarias. Este es el más completo, el que elaboró Roque Barcia. Y eso acabó con un golpe de Estado en Sagunto y se proclamó rey al hijo de Isabel, a Alfonso XII. Y entonces el que había movido los hilos por detrás todo el tiempo, Cánovas del Castillo, un político muy inteligente, muy astuto, muy sucio, pero muy sucio, quiere decir muy tramposo, pero realmente un tipo, un estadista. O sea, eso no nadie le va a negar a Cánovas ser un gran estadista que entendía qué se podía hacer. Entonces hizo una constitución, la del 76, que es una constitución a medias. O sea, recoge los derechos ciudadanos, todos muy bien recogidos, en su orden, no hay ningún problema con los derechos ciudadanos, se apuntan todos, y se mantiene la religión católica, pero se permite la libertad de cultos, y lo que se hace es que se crea un sistema por el cual, a base de detalles en muchos de los artículos, el rey no tiene la soberanía está compartida con la nación, pero el rey se le pone una posición en la cual hace política. El rey puede nombrar a los ministros, puede cambiarlos, el rey tiene unas prerrogativas
que le permiten meterse en política. Ese fue el desastre, claro, porque el rey, Alfonso XII, el pobrico no fue a nada, se murió al cabo de 4 años, 5 años. Pero su hijo, su viuda, primero como regente, y su hijo, luego Alfonso XIII, claro que hacían política, claro que la hacían. Y la hacían además a su favor o a favor de las gentes que ellos querían. Esta Constitución del 76 era, digamos, un acuerdo intermedio, ni fu ni fa. Duró 70 años, duró hasta el año 31, pero duró porque se había creado un sistema que era totalmente estable, al que se llamó el caciquismo. Las elecciones ya no eran censitarias, bueno, fueron censitarias al principio, a partir del año 90 y tantos ya fueron masculinas, pero universales, no había problema, pero lo que pasa es que se creó un sistema por el cual las elecciones se amañaban sin más. Y se crearon 2 partidos, el liberal y el conservador, que se alternaban durante unos años uno a otro, amañando las elecciones. Eso con el rey manejando los hilos y 4 políticos de más peso manejando el sistema electoral. Claro está, el reglamento electoral permitía cualquier cosa. Cualquier cosa era cualquier cosa. Y con esas condiciones, pues el sistema se fue pudriendo. Se fue pudriendo hasta un extremo que a principio del siglo era absolutamente corrupto. Y esa corrupción absoluta todavía hasta el año, no me acuerdo cuál, el 8, ¿no? El 8 es cuando jura Alfonso XIII la corona, creo que el 8, si me equivoco lo siento. No lo siento, vamos, que no me acuerdo bien ahora. Pero es sobre ese, si no es el 8 es el 9 o el 10, no me acuerdo ahora. Y mientras la curia sigue manejando los hilos y los jesuitas controlan a la reina, a la reina regente directamente. Cuando ya Alfonso XIII hasta el punto de hacer fusilar a Ferrer y Guardia, al maestro del que dijo el francés, se dijo, su delito fue crear escuelas laicas y avanzadas. Pues los jesuitas manejaban mucho los hilos, y aunque ya los demás frailes habían desaparecido prácticamente, quedaban los dominicos, quedaban los jesuitas y quedaban los escolapios y poco más, y quedaban muchas órdenes femeninas, pero el ambiente era de hundimiento. Y de tal manera que cuando se hundió lo que quedaba del imperio, Cuba, que eso ya hablaremos de los nacionalismos, cuando se hundió el imperio en el 98, lo que quedaba, pues solo quedó un colapso. Las fuerzas obreras se hicieron muy poderosas. Hubo la primera huelga general del año 1902. A partir de ahí es una sucesión de huelgas generales que son reprimidas con enorme violencia, y eso culmina en un golpe de Estado. El ejército necesita más guerras para poder ascender por méritos de guerra, y entonces hacen las guerras en Marruecos, que solo interesan al rey y a unos pocos generales. Mueren miles y miles. No hay pueblo de España que no tenga tumbas de soldados españoles en Marruecos. No hay un pueblo, no hay ni un pueblo que no tuviera soldados. Después, unos 10 años después, nada más, de que de Cuba volvieran miles de cadáveres. Miles de gente que se moría de fiebre de dengue, de fiebre amarilla o de miseria. Y a los que se les licenció tras la vuelta de Cuba sin nada. Los soldados licenciados tras Cuba pedían limosna por las calles, cojos, mancos, ciegos, pedían limosna, No tenían ni siquiera una pensión. En ese ambiente, era un ambiente explosivo, y en medio de la guerra de África, pues la situación llegó a un extremo de descontrol que llevó a un general, Primo de Rivera, a dar un golpe de Estado y hacerse con el poder. Y el rey le aplaudió con las orejas, se lo llevó a Roma, se lo enseñó a Mussolini. Este es mi Mussolini, le dijo a Víctor Manuel. Se creía que Primo de Rivera iba a ser realmente tal. Primo de Rivera era un hombre también enormemente inculto, muy primitivo, con un defecto que hay que lamentar porque es una enfermedad en realidad, pero era alcohólico y no funcionaba, no podía, era imposible, él decía tonterías inmensas, se creía que iba a hacer un estado corporativo como en Italia. Bueno, eso acabó en que tuvo que irse y se proclamó la República en unas elecciones municipales. Como es sabido,
Se convocaron municipales y salieron todos republicanos. Así que al día siguiente de convocarse, a los 2 días, el gobierno provisional de la República, que se había establecido fuera de España, llegó a la Puerta del Sol de Madrid y le dijo al oficial de guardia: paso al gobierno de la República. Y el oficial de guardia se cuadró, mandó a la guardia a cuadrarse, subieron al balcón y proclamaron la República. Tan sencillo como eso. Más tarde diría Azaña una frase que debe quedar en la memoria. Diría, a ver si la tengo por aquí en algún lado. Sí, por aquí debe estar, no sé dónde. Bueno, no está, pues no está. Si no está, no está, no pasa nada. Sí. Sí, aquí está. Diría, la República no puede surgir como un mal menor, originado de la podredumbre y corrupción de un régimen, sino como una criatura de nuestra energía fecunda y activa, segura de sí misma. Con este pensamiento se llegó a la República, aunque se llegase efectivamente por el hundimiento de un sistema. La República enseguida se puso a hacer una constitución. Nombró una comisión parlamentaria, se convocaron cortes constitucionales y nombró una comisión. La primera comisión, la presidió un jurista, Osorio, que era un gran jurista, un hombre muy moderado, de una posición muy conservadora, pero sin duda ninguna un gran jurista, un hombre de gran prestigio y además con una visión generosa y de Estado. Era un hombre, nunca se le podrá haber acusado de haber hecho algo con malicia, porque era un hombre honrado realmente, e hizo un proyecto de constitución con una comisión parlamentaria en el cual lo que ocurría es que se limitaban un montón de derechos y de posibilidades que podían salir adelante, se dejaban limitadas. Se mantenía el Senado, en fin, era un proyecto moderado, pero el articulado era correcto. De tal manera que cuando lo vieron en las Cortes dijeron, no, esto no puede ser, hay que hacer un proyecto avanzado. Entonces un jurista, Luis Jiménez de Asúa, en ese momento en España había 2 juristas de prestigio mundial, Luis Jiménez de Asúa y Rafael Altamira. Rafael Altamira había sido fundador del Tribunal de la Haya y era el rector de la Universidad de Oviedo. Y Luis Jiménez de Asúa era un penalista que era conocido en toda Europa. Sus libros eran referencia en Alemania, que ya se referencia en Alemania. Pues celebraron el proyecto que fue definitivo. En él hay que destacar, yo creo, como es cosa bien conocida, primero el primer punto es que se establece, este punto es fundamental y fue de gran debate, no podrán ser fundamento de privilegio jurídico la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas. El Estado no reconoce distinciones ni títulos nobiliarios. Esa distinción del sexo costó una batalla que ya el año pasado comenté, que defendió Clara Campoamor, porque efectivamente el asunto es que no había, los derechos se hacían iguales para hombres y mujeres. Luego todas las asociaciones religiosas eran consideradas asociaciones sometidas a una ley especial y se separaba radicalmente la Iglesia del Estado. Pero además a las órdenes religiosas se les prohibía la enseñanza, el comercio y la industria. Y a los jesuitas se les expropiaba todos sus bienes. El artículo 36, que fue el de mayor debate, es el que decía: los ciudadanos de uno y otro sexo mayores de 23 años tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes. Por primera vez las mujeres podían ser elegidas diputadas. No solo votar, que decía el artículo anterior, sino ser elegidas diputadas. Esto costó sudores, pero la Constitución de la República estableció ese principio. Y luego estableció un capítulo 2, Familia, Economía, Cultura, que tenía 3 aspectos clave. Uno, que la familia estaba protegida en todos los sentidos, de tal manera que los hijos naturales eran asimilados a los hijos de dentro del matrimonio. Quedaba prohibido excluir en los derechos a ningún hijo de ningún hombre o mujer porque hubiese sido nacido fuera de matrimonio. Eso, paso gigantesco que nadie sabía, bueno, hasta en Europa quedaba avanzado excepcionalmente. Y decía, no podrá... No, decir, vamos. Bueno, sí, dice que a los niños se les protege con la Declaración de Ginebra, tal. Y luego dice lo más importante:
Toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de la economía nacional y afecta al sostenimiento de las cargas públicas con arreglo a la Constitución y a las leyes. La propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación forzosa por causa de utilidad social, mediante adecuada indemnización, a menos que disponga otra cosa una ley aprobada por los votos de la mayoría absoluta de las Cortes. Quiere decir que por primera vez se plantea que la propiedad es pública. No es pública, es privada, pero puede ser expropiada con fines sociales. Toda la riqueza artística e histórica del país constituye el tesoro cultural de la nación y está bajo la salvaguardia del Estado. Y se establece que la enseñanza será laica, que se legislará el acceso de todos los españoles a la educación y que la libertad de creación de escuelas es total. Cualquiera puede crear una escuela. Y por fin se crea la figura del presidente de la nación, que dice el artículo: presidente de la República es el jefe del Estado y personifica a la nación. Eso es todo. Y luego se le dan sus atribuciones, que son atribuciones muy limitadas, las cuales la más importante, la que dejó el problema más grave, es que no podía disolver las Cortes durante su mandato más que 2 veces. Y a la segunda tenía que dar unas explicaciones muy claras de que estaba justificada su disolución. Eso le costó a Alcalá Zamora el que perdiese la presidencia. Y por fin leeré esto para acabar. Garantías y reforma de la Constitución. Se establece con jurisdicción de todo el territorio el Tribunal de Garantías Constitucionales, que tendrá competencia en todos los asuntos entre las regiones, todo eso, ¿no? Pero dice, ¿cómo se compondrá este tribunal? Un presidente designado por el Parlamento, sea o no diputado. El presidente del alto cuerpo consultivo de la República, se creaba un órgano consultivo, el presidente es el órgano consultivo. Presidente del Tribunal de Cuentas de la República. 2 diputados libremente elegidos por las Cortes. Un representante por cada una de las regiones españolas elegido en la forma que determina la ley. 1 por cada región. 2 miembros nombrados efectivamente por todos los colegios de abogados de la República. Los colegios de abogados directamente. 4 profesores de Facultad de Derecho designados por el mismo procedimiento de todas las de España. Las facultades elegían 4. Eso es todo. Y eso es como se constituía el Tribunal de Garantías. No era un acuerdo, un pacto entre partidos para tener 3/5 como es el actual. Es facultades de Derecho, colegios de abogados, regiones, etc. Todos se distribuían y elegían partes. Y luego natos eran el presidente del Consejo de las Cortes y el presidente del Tribunal de Cuentas y el presidente del Consejo de la República. Ese era el Tribunal de Garantías que se estableció. Y ya está. No tengo más que decir. Bueno. Y ahora no sé qué hora se ha hecho. Debe ser tardísimo. ¡Uy! Es tardísimo. Bueno, pero si queréis alguna pregunta... ¿Alguna cuestión? Encantado.